Saludos estimados colegas, soy Angélica Carhuas. Hoy hablaremos de la evaluación formativa. En las tendencias pedagógicas actuales, la idea de evaluación ha evolucionado notoriamente. Ha pasado de ser comprendida como una práctica centrada en la enseñanza donde solo se calificaba lo correcto o incorrecto, a ser entendida como una práctica centrada en el estudiante. Aquí podemos citar algunos autores que nos van a dar conceptos de evaluación formativa. Tenemos a Scriven 1967, quien nos dice que la evaluación formativa ofrece información sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje y distingue entre la evaluación de proceso y la evaluación terminal. Por otro lado, tenemos a Benjamin Bloom, 1971, quien nos indica que la evaluación formativa ofrece información que el maestro puede usar para tomar decisiones de la enseñanza. Sandler, en 1989, nos indica que la evaluación formativa ofrece información que los estudiantes pueden usar para mejorar su propio desempeño. Por otro lado, acá podemos citar a un grupo de autores, por ejemplo tenemos a Black y William, entre otros, quienes nos indican que la evaluación formativa cumple una función de motivación, es decir, motiva a los estudiantes a seguir aprendiendo. Por último, podemos citar a Ravela, 2008, quien nos dice que la evaluación formativa es parte de una buena estrategia de enseñanza. Además, nos habla de dispositivos de devolución que permiten a los estudiantes comprender lo que están logrando y buscar caminos para mejorar. Esos caminos para mejorar son las acciones que van a tomar tanto los docentes como los estudiantes. Como pueden observar acá, hay palabras que he puesto o he resaltado de rojo. Son palabras que ya estamos usando en lo que es la concepción de evaluación formativa. Luego de haber visto algunos conceptos de evaluación formativa, nos podemos preguntar ¿cuándo una evaluación es formativa? Entonces tenemos lo siguiente. Una evaluación es formativa cuando el docente comparte lo que se espera que aprenda el estudiante y los criterios con los que va a ser evaluado. También una evaluación es formativa cuando las evidencias son recogidas, valoradas e interpretadas mediante la descripción. La descripción es clave para desarrollar una evaluación formativa. Esto nos va a permitir indicar lo que ha logrado el estudiante, lo que no ha logrado nuestro estudiante y también lo que le falta alcanzar a nuestro estudiante. Todo ello lo podemos hacer mediante la descripción luego de haber recogido, valorado e interpretado las evidencias. Ahora, todo ello nos va a llevar a tomar decisiones acerca de los próximos pasos que vamos a seguir en la enseñanza y el aprendizaje. De ello podemos desprender lo que el Currículo Nacional nos decía lo siguiente. Nos dice que la evaluación formativa es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. Y todo esto lo vamos a hacer mediante la descripción. Ahora veremos
la función, el propósito y las características de la evaluación formativa. Función. La primera función de la evaluación formativa es la función diagnóstica o previa, porque aquí nos va a permitir identificar los ritmos, intereses, estilos, características, dificultades, necesidades y potencialidades de aprendizaje. La otra función es continua o procesal, porque permite regular a tiempo el desempeño de los estudiantes mientras se desarrolla la sesión de aprendizaje, con el propósito de retroalimentar y mejorar los procesos pedagógicos. Por último, tenemos la función resolutiva o sumativa. Esto nos va a permitir verificar o comprobar el nivel de desempeño en el que se encuentran los estudiantes al final de un periodo e inmediatamente programar un plan de mejora. Propósito. Tenemos como propósito de la evaluación formativa observar, registrar, investigar y reflexionar con el estudiante su proceso de aprendizaje. El otro propósito es aumentar la confianza de los estudiantes para asumir desafíos, errores, comunicar lo que hacen, lo que saben y lo que no. El otro propósito de la evaluación formativa es retroalimentar permanentemente la enseñanza en función de las diferentes necesidades de los estudiantes. Finalmente, tenemos el último propósito, atender a la diversidad de necesidades de aprendizaje de los estudiantes, brindando también oportunidades diferenciadas. ¿Y cuáles son las características de la evaluación formativa? Primera característica, la evaluación formativa no califica, no tiene como finalidad dar una nota, más bien es ayudar a los estudiantes a mejorar su aprendizaje. Luego nos dice la otra característica, que el estudiante debe tener claro qué es lo que se espera de él o de ella. La otra característica de la evaluación formativa es buscar darle devoluciones de lo que nos decía Ravela. Esto le va a permitir darse cuenta de lo que está logrando. La última característica de la evaluación formativa es que valorice el desempeño y los logros en función a las competencias. Ahora vamos a desarrollar el ciclo de la evaluación formativa. Para tener una visión general sobre cómo se desarrollan sus procesos, las preguntas claves son ¿hacia dónde vamos?, ¿dónde estamos?, y cómo seguimos avanzando. Este ciclo nos va a describir procesos claves que debemos tener en cuenta como una carta de navegación para incorporar la evaluación formativa en nuestra práctica pedagógica. Tal como se muestra en la imagen, el punto final de este ciclo es cerrar la brecha. Es cerrar la distancia entre el aprendizaje actual y el aprendizaje que se espera desarrollar con los estudiantes al finalizar una clase. Y podemos observar que la retroalimentación es el componente central de este ciclo. Los procesos que están involucrados en este ciclo lo vamos a describir a continuación. Vamos a empezar, aquí es nuestro punto de partida donde nos dice hacia dónde vamos. Compartir metas de aprendizaje. Las metas de aprendizaje deben ser específicas y comunicadas claramente a los estudiantes.
se sugiere que los estudiantes lo van a aprender mucho mejor y se van a involucrar en su aprendizaje. Entonces, aquí los docentes nos podemos dar cuenta si está aprendiendo o no nuestro estudiante. Luego tenemos clarificar los criterios de logro. Los criterios de logro también deben ser comunicados claramente a los estudiantes. La manera principal para clarificar los criterios de logro es explicitado las expectativas del trabajo de calidad, mostrando ejemplos y contraejemplos. Entonces podemos decir acá los maestros, sé lo que están aprendiendo mis estudiantes. Cerramos donde dice hacia dónde vamos y pasaríamos a dónde estamos. Y como primer proceso, aquí podemos ver recolectar evidencias. Entonces, los profesores podemos usar una variedad de tareas y actividades para recolectar evidencias. Podemos realizar las preguntas efectivas, la observación, de repente respuestas escritas o verbales de los estudiantes. Entonces, aquí el maestro dice, ¿no? Intencionalmente obtengo evidencias de aprendizaje de mis estudiantes mientras están aprendiendo. Luego tenemos interpretar evidencias. Este es el otro proceso. Nos va a permitir determinar el avance del estudiante en relación a la meta de aprendizaje y los criterios de logro. Es importante el uso que se hace de esta evidencia para ajustar la enseñanza de parte de los docentes. Y para los estudiantes también es importante esta interpretación de la evidencia porque va a poder desarrollar o automonitorear su propio avance. Va a reajustar sus estrategias para lograr el aprendizaje. Luego tenemos identificar la brecha de aprendizaje. Interpretar la evidencia que se obtiene en la evaluación formativa es clave para identificar la brecha entre el estado actual del aprendizaje y la meta del aprendizaje de clase. Cuando el profesor interpreta la evidencia, es más fácil identificar la zona de desarrollo próximo en relación a los criterios de logro. Entonces aquí sería, ¿no? ¿Dónde estamos? Aquí ya estamos hablando de evidencia, de la interpretación de la evidencia y de la identificación de la brecha de aprendizaje. Luego tenemos en este ciclo la toma de acciones. Y en la toma de acciones entra la retroalimentación para cerrar esta brecha que hemos identificado. Entonces, el docente debe entregar una retroalimentación que describa al estudiante el estado actual de su aprendizaje en relación con los criterios de logro para alcanzar la meta. Además, debemos orientar para que sepa qué hacer para mejorar y cerrar esa brecha entre lo que sabe y la meta que debe alcanzar. Y para esto se recomienda la retroalimentación descriptiva. Dentro de la toma de acciones también está ajustar nuestra enseñanza. Como resultado de la retroalimentación, los profesores vamos a planificar cómo actuar y qué decisiones tomar para que nuestra enseñanza se adapte a las necesidades de nuestros estudiantes. En otras palabras, seleccionaremos experiencias para responder a tales necesidades. Entonces acá nosotros debemos modelar, cuestionar, animar, entregar
y lo más importante, retroalimentar. Finalmente, en este ciclo de evaluación podemos ver cerrar la brecha. Es el proceso final del ciclo de la evaluación formativa. Cuando esto pasa, surge una nueva brecha y así se va renovando este ciclo de evaluación formativa. Entonces, nuestros estudiantes, si partimos desde compartir las metas, nuestro estudiante dice, ¿no? Sé cómo me daré cuenta que lo aprendí. Luego, también nos dice, sé lo que se espera que aprenda. De esta manera, estaríamos trabajando docentes y estudiantes en función a la enseñanza y teniendo como eje principal al estudiante. Luego de haber visto el ciclo de la evaluación formativa, veamos esta gráfica. Nos dice acá, averiguar el estado al inicio de clase. Aquí estaríamos hablando de la función diagnóstica. Aquí miren, meta de aprendizaje de la clase. Esto sería la función resolutiva o sumativa. Entre ellos existe una brecha entre el estado al inicio de clase y si hemos logrado o no la meta de aprendizaje de clase. Existe una brecha. Esta brecha la vamos a poder cerrar con una retroalimentación. Y la retroalimentación debe ser continua. Y esta es la otra función de la evaluación formativa. Además, aquí podemos tener 3 preguntas claves para que el estudiante pueda asumir un rol activo en su aprendizaje. ¿A dónde vamos? ¿Dónde estoy ahora? ¿Y qué hago para avanzar? ¿Qué es lo que inicialmente presentábamos de la evaluación formativa? Luego, la evaluación formativa más la retroalimentación va a otorgar un rol central al estudiante durante el proceso de evaluación. Y aquí tenemos 3 actores claves de la evaluación formativa: él o la docente, los compañeros de clase y el propio estudiante. El aprendizaje lo hace el estudiante, no el docente. Todos estamos de acuerdo. Pero los docentes tenemos la responsabilidad sobre el aprendizaje. Aquí viene nuestra Finalmente, las ideas claves de evaluación formativa serían las siguientes, ¿no? La evaluación formativa tiene como propósito mejorar el logro de aprendizaje que requiere alcanzar el estudiante. La evaluación formativa necesita de la metacognición, que es la autorregulación y autorreflexión, para que haya retroalimentación de parte del estudiante y desarrolle autonomía en el aprendizaje. La evaluación formativa tiene como propósito desarrollar en los estudiantes sus propias habilidades de aprender a aprender. En la evaluación formativa se tiene en cuenta el punto de llegada, el punto de partida y la forma de llegar o avanzar en el aprendizaje. Espero que les sea útil este material. No te olvides suscribirte a mi canal y regalarme un like para seguir compartiendo, que es la